Toda historia tiene un inicio que moldea los sueños y las ambiciones que vendrán. Esta es la historia de Robert Kiyosaki, un hombre que aprendería que la educación tradicional no siempre enseña a crear riqueza. En 1947, en Hilo, Hawái, nació Robert Toru Kiyosaki, en medio del aroma a flores tropicales y el rumor constante del Océano Pacífico. Su familia era sencilla. Su padre, un educador de mentalidad conservadora, le enseñó la importancia de la escuela y la seguridad, mientras que su madre cuidaba el hogar con una disciplina silenciosa. Desde niño, Robert observaba, absorbía, pero algo en él anhelaba un mundo más grande que las lecciones del aula. A los 7 años, Robert recibía periódicamente dinero de su padre y de su madre, pero no era suficiente. Su curiosidad lo llevó a intercambiar cartas con su padre rico, un amigo de la familia que le enseñaba sobre dinero, negocios y mentalidad financiera. Mientras otros niños soñaban con juguetes, Robert soñaba con cifras y oportunidades. Esta dualidad marcaría la primera grieta entre lo tradicional y lo posible. La escuela en Hawái de los años 50 enseñaba obediencia, disciplina y uniformidad. Robert era un estudiante promedio, pero no se sentía completo con los conocimientos que recibía. Sentía que algo faltaba. Las lecciones no hablaban de dinero real, inversión o libertad financiera. Era una inquietud silenciosa, un murmullo en su mente que le pedía buscar más allá del aula. Durante el verano de 1955, Robert comenzó a pasar tiempo con su padre rico, un empresario de negocios y bienes raíces. Allí aprendió conceptos que cambiarían su visión: activos, pasivos, flujo de caja. No eran palabras vacías, sino herramientas para crear libertad. Mientras su padre pobre lo presionaba para conseguir un empleo seguro, el otro le mostraba la riqueza como un juego estratégico y creativo. A los 9 años, Robert no solo aprendía, sino que experimentaba. Vendía chicles, galletas y tarjetas de béisbol a sus compañeros. Cada transacción le enseñaba negociación, paciencia y riesgo. No era solo un juego, era su laboratorio de riqueza en miniatura. Su mente absorbía cada error y cada acierto con la misma intensidad con la que otros niños jugaban en el parque. En 1956, Robert hizo su primer gran error financiero. Compró una gran cantidad de galletas que no pudo vender. Lloró por la pérdida, pero su padre rico lo felicitó. Es dinero que te enseña más que cualquier libro. Esa lección caló profundo. La riqueza no se mide solo en ganancias, sino en aprendizajes. En 1962, Robert viajó a la isla continental de Estados Unidos por primera vez. Las luces de Nueva York lo deslumbraron, el ruido de la ciudad lo hizo sentir pequeño y grande a la vez. Comprendió que el mundo era inmenso, lleno de oportunidades y desafíos. Su mente se llenó de posibilidades que jamás habría imaginado quedándose en Hilo. Mientras el país se sumergía en los años 60, con la guerra de Vietnam y el movimiento de derechos civiles, Robert observaba cómo el sistema valoraba la obediencia y la conformidad. Estudiaba en un mundo de cambios y conflictos, y en medio de ello se preguntaba cómo construir riqueza en un entorno incierto. La historia no solo lo formaba, lo desafiaba a cuestionarla. Robert también creció viendo la pequeña tienda de su madre y los esfuerzos de su padre por llegar a fin de mes. La diferencia entre la seguridad laboral y la independencia financiera se hizo tangible. Comprendió que el dinero podía ser una herramienta para crear libertad, no solo una obligación para sobrevivir. Este contraste se grabó en su mente como la línea divisoria de su futuro. A los 16 años, Robert ya soñaba con negocios y libertad financiera, pero el mundo lo llamaba a decisiones difíciles. Se avecinaba un cambio radical que pondría a prueba no solo su espíritu emprendedor, sino su capacidad de riesgo y resiliencia. El adolescente que vendía galletas en Hilo estaba a punto de enfrentarse a su primer gran desafío en un escenario que jamás había imaginado. La guerra, la inversión y la ambición se cruzarían en su camino. Cada hombre enfrenta momentos que lo definen. Para Robert Kiyosaki, esos años de juventud serían decisivos. Entre la guerra, la educación formal y los primeros riesgos empresariales, aprendería que la vida premia a quienes se atreven a pensar diferente. En 1964, Robert dejó su hogar en Hilo para estudiar en la universidad. Sus maletas estaban llenas de libros, sueños y algunas monedas ahorradas. La brisa del Pacífico parecía empujarlo hacia un mundo más amplio, pero también más incierto. En su mente, la seguridad que su padre valoraba ya no bastaba. Buscaba libertad, acción y resultados tangibles. Robert ingresó a la Universidad de Hawái en 1965.
Allí estudió negocios y contabilidad, materias que lo atraparon, pero no llenaban completamente su curiosidad. Observaba a sus compañeros seguir rutas convencionales mientras él soñaba con inversiones, bienes raíces y emprendimientos propios. Comenzaba a entender que la educación tradicional era un mapa parcial de la realidad financiera. El mundo estaba marcado por la guerra de Vietnam. En 1966, Robert fue reclutado para servir en el ejército de Estados Unidos. La disciplina militar, el riesgo y la incertidumbre lo enfrentaron a la fragilidad de la vida. Cada día enseñaba lecciones sobre estrategia, liderazgo y resiliencia que más tarde aplicaría en los negocios. La guerra sería un maestro implacable, pero formativo. Incluso en Vietnam, Robert no dejó de pensar en dinero. Leía libros sobre inversión y escribía ideas de negocios en sus cuadernos. Entre patrullas y entrenamientos, entendió que el riesgo calculado era parte de la vida. Mientras otros soldados soñaban con regresar, él soñaba con libertad financiera, una ambición que parecía distante pero cada vez más tangible. En 1969, Robert regresó a Estados Unidos. El país estaba dividido, movimientos sociales, protestas y cambios culturales. Para él, el regreso significaba un nuevo comienzo. Con la disciplina militar, la curiosidad empresarial y la experiencia de la guerra, estaba listo para enfrentar el mundo real con una perspectiva diferente a la mayoría de sus compañeros. Robert decidió probar suerte en los negocios. En 1970 lanzó su primera empresa. Vendía velas de sol y accesorios de playa. Aunque pequeña, la empresa fue su primer laboratorio de negocio real, donde aprendió sobre marketing, clientes, competencia y fracaso. Cada error era una lección y cada venta un paso hacia la independencia que anhelaba. No todo fue éxito. La empresa quebró al cabo de meses. Robert enfrentó pérdidas financieras y críticas familiares. Sin embargo, aprendió la lección más importante. El fracaso no define a una persona, sino la manera en que se levanta. Cada tropiezo fortaleció su visión de que la educación financiera era clave para triunfar donde otros fracasaban. En 1971, Robert buscó mentores que pudieran guiarlo. Se sumergió en libros de inversión, bienes raíces y desarrollo personal. Cada conversación, cada lectura, era un ladrillo más en la construcción de su mentalidad emprendedora. La independencia financiera empezaba a dejar de ser un sueño para convertirse en un plan concreto. Viajes a Japón y otros países en 1972 lo expusieron a culturas de negocios diferentes. Observaba cómo el dinero, la disciplina y la educación se entrelazaban en sociedades avanzadas. Cada viaje le enseñaba que el éxito no era solo local, debía pensar globalmente y adaptar estrategias internacionales a su visión de libertad financiera. Robert estaba listo para dar un salto mayor, inversiones más grandes, empresas con impacto real y riesgos que pondrían a prueba su vida. Lo que no sabía era que su camino hacia la riqueza sería mucho más turbulento de lo que jamás imaginó. Deudas, traiciones y crisis financieras lo esperaban en un futuro cercano. Su juventud había terminado, la verdadera prueba apenas comenzaba. En 1975, Robert regresó a Hawái con la mente llena de ideas y estrategias. La pequeña experiencia en velas de playa había sido un fracaso, pero no había matado su ambición. Esta vez estaba decidido a aprender de cada error y a construir algo con fundamentos sólidos, un negocio que generara ingresos reales y enseñara lecciones financieras tangibles. Su primer gran negocio fue la venta de productos educativos para enseñar a la gente a ganar dinero en Estados Unidos y Japón. La empresa combinaba su pasión por los negocios y la educación financiera. Aprendió sobre marketing internacional, importaciones y ventas directas. La lección era clara: el éxito requiere audacia, estrategia y conocimiento profundo del mercado. En 1978, Robert enfrentó su primer gran obstáculo: la economía fluctuante y la competencia intensa. Su negocio tuvo pérdidas inesperadas, las deudas comenzaron a acumularse y la presión era abrumadora. Sin embargo, la resiliencia aprendida en Vietnam y los errores pasados le dieron la fuerza para no rendirse. Cada crisis se convirtió en un escalón hacia la comprensión de los flujos de dinero y la verdadera independencia financiera. Durante este periodo, Robert se acercó a mentores en bienes raíces y finanzas personales. Uno de ellos, un empresario exitoso de Honolulu, le enseñó que la riqueza real no viene del salario, sino de la adquisición de activos que generen ingresos pasivos. Cada conversación reforzaba su visión:
Para ser rico debía dominar el dinero, no solo ganarlo. A finales de los años 70, Robert comenzó a invertir en bienes raíces. Compró propiedades pequeñas, renovándolas y alquilándolas. No era fácil. Deudas, impuestos y riesgos legales aparecían constantemente. Sin embargo, cada propiedad adquirida era una lección viva sobre flujo de caja, riesgo calculado y crecimiento de capital. Esta fue la base de lo que más tarde se convertiría en su filosofía financiera global. Durante los años 80, Robert consolidó su idea central. La diferencia entre su padre pobre y su padre rico no era solo la ocupación, sino la mentalidad frente al dinero. Mientras uno valoraba la seguridad y el trabajo estable, el otro enseñaba a generar activos, asumir riesgos y construir independencia financiera. Esta filosofía se convertiría en la base de su libro y su legado mundial. En 1985, Robert comenzó a dar seminarios y charlas sobre educación financiera. Su nombre empezó a resonar entre quienes buscaban independencia económica. Aprendió que enseñar era también aprender. Cada pregunta del público revelaba nuevas perspectivas sobre la mentalidad financiera. La comunicación se volvió tan importante como la inversión misma. A pesar de su crecimiento, Robert enfrentó momentos de quiebra y fracaso empresarial a finales de los años 80. Algunos negocios no funcionaron y las deudas amenazaron con aplastarlo. Sin embargo, cada caída reforzó su filosofía: aprender rápido, adaptarse y nunca depender solo de un ingreso. Estas crisis moldearon su carácter y su enfoque estratégico para los años venideros. A comienzos de los 90, Robert comenzó a expandir su empresa y filosofía a Japón. Encontró un mercado dispuesto a aprender sobre inversiones y negocios, y su modelo educativo comenzó a generar reconocimiento internacional. La lección fue clara: el dinero no tiene fronteras y la educación financiera puede transformar culturas enteras. Robert estaba a punto de dar un salto que cambiaría su vida para siempre: escribir un libro que condensaría décadas de aprendizaje, fracasos y victorias, un libro que inspiraría a millones. Pero el camino hacia la publicación y el reconocimiento mundial sería más turbulento de lo que jamás imaginó. Editoriales dudosas, críticas feroces y la constante presión de transformar teoría en práctica. Su vida estaba a punto de entrar en un capítulo que definiría su legado para siempre. A mediados de los años 90, Robert se sentó frente a su máquina de escribir con la mente llena de conceptos, experiencias y enseñanzas. Su objetivo era claro: crear un libro que enseñara a cualquiera cómo alcanzar la libertad financiera, sin importar su educación o su posición económica. La escritura se convirtió en un proceso terapéutico y estratégico, uniendo su pasado con su visión del futuro. Robert dividió el libro en dos mundos: el del padre pobre, representando la educación convencional y la seguridad laboral, y el del padre rico, enseñando inversión, riesgo calculado y mentalidad de riqueza. Cada capítulo era un puente entre teoría y práctica, historias personales y principios universales de dinero. La claridad de su mensaje era su arma más poderosa. En 1996, Robert envió el manuscrito a varias editoriales. Las respuestas fueron negativas: demasiado controvertido, no es un libro serio, el público no está listo para esto. Cada rechazo fue un golpe, pero también un recordatorio de que las ideas más valiosas suelen enfrentar resistencia. Robert decidió autopublicar, confiando en que su mensaje llegaría a quienes necesitaban escucharlo. En 1997, el libro finalmente vio la luz. La primera tirada fue pequeña, pero suficiente para comenzar a generar impacto. Los lectores empezaron a comprender conceptos que jamás habían aprendido en la escuela: activos, pasivos, flujo de caja. Robert se dio cuenta de que estaba iniciando un movimiento, no solo vendiendo un libro. No todos recibieron bien sus enseñanzas. Algunos expertos en finanzas criticaron su enfoque simplificado y su estilo directo. Robert entendió que la polémica era inevitable. Cambiar paradigmas provoca resistencia. Cada crítica se convirtió en un impulso para mejorar y reforzar su mensaje, demostrando que la verdadera educación financiera también requiere valentía para enfrentar oposición. El éxito del libro permitió a Robert realizar seminarios y conferencias internacionales. Desde pequeñas salas en Hawái hasta auditorios en Japón y América Latina, su mensaje se propagaba. La enseñanza se convirtió en acción. Él mismo demostraba cómo aplicar sus conceptos mediante ejemplos reales y casos prácticos. Cada conferencia era un laboratorio de educación financiera. Mientras viajaba y enseñaba, Robert consolidaba su filosofía:
La educación financiera no era un lujo, sino una necesidad. Cada historia de estudiantes, emprendedores y trabajadores promedio le mostraba que su misión iba más allá de vender libros. Buscaba transformar mentalidades y empoderar a quienes nunca habían tenido acceso a conocimientos sobre dinero real. A comienzos del nuevo milenio, Robert ya había fundado varias empresas educativas y financieras, creando sistemas de aprendizaje prácticos y accesibles. Su nombre se volvía sinónimo de educación financiera y libertad económica, pero con cada logro surgían nuevos desafíos: competencia, fraudes en el sector y la presión constante de mantener su reputación intacta. Robert comprendió que su mensaje debía trascender fronteras. Adaptó su filosofía a distintos contextos culturales y económicos, enseñando que los principios financieros básicos eran universales: adquirir activos, evitar pasivos y generar flujo de caja. Su visión era clara: un mundo donde cualquiera pudiera aprender a construir riqueza sin depender de un empleo tradicional. Pero la fama y el éxito traen enemigos invisibles. Mientras Robert consolidaba su imperio educativo, surgían desafíos legales, detractores mediáticos y decisiones empresariales arriesgadas que podrían poner en peligro todo lo que había construido. El siguiente capítulo de su vida prometía enseñanzas aún más duras. La verdadera prueba no sería enseñar, sino sobrevivir y mantener la integridad en medio del éxito. A principios de los años 2000, Robert fundó la Rich Dad Company, con el objetivo de sistematizar su filosofía financiera y llevarla a un público global. Libros, juegos educativos, seminarios y cursos online conformaban un ecosistema que enseñaba a las personas a pensar como inversionistas. Cada nueva expansión internacional traía consigo desafíos logísticos, culturales y legales. El éxito de Padre Rico, Padre Pobre y sus seminarios lo convirtió en un referente mundial. Desde Nueva York hasta Tokio, miles seguían sus enseñanzas. Las entrevistas en televisión, las conferencias masivas y los cursos de alto impacto consolidaban su reputación. Sin embargo, junto con la fama llegaron críticas intensas y la presión de mantener la consistencia de su mensaje. A mediados de los años 2000, Robert enfrentó sus primeras demandas legales y acusaciones de prácticas cuestionables por parte de competidores y detractores. La atención mediática no solo era positiva, cada error, real o percibido, se amplificaba. Aprendió a navegar la complejidad del mundo corporativo y a proteger su marca sin renunciar a sus principios. Aunque enseñaba a otros a generar riqueza, Robert también enfrentó momentos de dificultad personal. Inversiones fallidas, problemas de flujo de caja y decisiones arriesgadas pusieron en riesgo su estabilidad. Estas experiencias reforzaron su mensaje. Incluso los expertos enfrentan desafíos, pero la educación financiera permite convertir crisis en oportunidades. Durante estos años, Robert enfatizó aún más la importancia de invertir en activos que generen ingresos pasivos y evitar pasivos que consuman dinero. Los conceptos de flujo de caja, inversiones inteligentes y educación financiera práctica se convirtieron en la base de todos sus cursos y libros posteriores. Cada seminario era un laboratorio de aplicación real de sus enseñanzas. Robert adaptó sus enseñanzas a diferentes culturas y economías: Japón, México, Sudamérica y Europa. Descubrió que los principios financieros eran universales, aunque los contextos culturales y legales requerían adaptaciones. Su visión global comenzaba a ser palpable: no solo formar individuos ricos, sino comunidades financieramente educadas. A finales de los años 2000, Robert lanzó juegos educativos que simulaban inversiones, negocios y toma de decisiones financieras. La gamificación permitió enseñar conceptos complejos de manera práctica, ayudando a miles a experimentar riesgos y estrategias sin perder dinero real. Esta innovación consolidó su reputación como pionero en educación financiera interactiva. A pesar de la expansión y la fama, Robert también enfrentaba tensiones familiares y desafíos personales. Aprendió que la riqueza no era solo financiera, sino también emocional. Mantener relaciones, valores y propósito era tan importante como cualquier inversión. Estos años le enseñaron que un verdadero líder financiero debe balancear negocio, aprendizaje y vida personal. Sus libros y seminarios comenzaron a aparecer en rankings de ventas internacionales. Se convirtió en una figura icónica en educación financiera, citada en medios de comunicación, universidades y conferencias globales. Su mensaje estaba llegando a millones de personas, y su filosofía de activos y flujo de caja empezaba a cambiar vidas más allá de Estados Unidos. Pero el ascenso de Robert no estuvo exento de peligros.
La competencia en educación financiera crecía, nuevos críticos cuestionaban sus métodos y la presión de mantener relevancia mundial era constante. El siguiente capítulo de su vida no solo pondría a prueba su imperio, sino también su ética, creatividad y capacidad de resiliencia. La verdadera prueba de su legado estaba por comenzar. A partir de los años 2010, Robert Kiyosaki había consolidado la Rich Dad Company como un referente mundial en educación financiera. Seminarios, libros, juegos educativos y cursos online llegaban a todos los continentes. Su filosofía, basada en activos, flujo de caja y mentalidad emprendedora, era adoptada por personas de todas las edades, culturas y niveles económicos. Sus libros, traducidos a decenas de idiomas, se convirtieron en guías esenciales para inversionistas y emprendedores. Universidades y empresas citaban sus enseñanzas, y su nombre era sinónimo de educación financiera. Sin embargo, Robert siempre recordaba sus inicios humildes, entendiendo que su verdadero éxito residía en empoderar a otros para que alcanzaran libertad económica. Robert insistía en que la educación financiera era solo una parte del éxito. Equilibrio, ética, resiliencia y mentalidad de aprendizaje eran igual de importantes. Enseñaba que las caídas financieras son inevitables, pero cada una contiene una lección. Aprender rápido, adaptarse y actuar con estrategia es la clave para no solo sobrevivir, sino prosperar. A lo largo de su vida, Robert enfrentó quiebras, críticas, fracasos empresariales y desafíos legales. Cada experiencia reforzó su convicción: el fracaso no es enemigo, sino maestro. Sus enseñanzas se basan en historias reales de riesgo, pérdida y recuperación, ofreciendo a sus seguidores no solo teoría, sino ejemplos vivos de cómo construir riqueza en la práctica. En los años más recientes, Robert adaptó sus enseñanzas al mundo digital: aplicaciones, cursos en línea, seminarios virtuales y contenidos multimedia. La tecnología amplificó su mensaje, permitiendo llegar a millones que nunca podrían asistir a sus talleres presenciales. La educación financiera se convirtió en un movimiento global, vivo y en constante evolución. Robert enfatizaba que la riqueza comienza en la mente. Enseñaba a jóvenes y adultos a cuestionar paradigmas tradicionales. Trabajo seguro versus emprendimiento, gastar versus invertir, estudiar para un empleo versus aprender a generar activos. Su influencia motivaba a cientos de miles a tomar control de su destino financiero desde temprana edad. La economía global cambió, con crisis financieras, recesiones y cambios tecnológicos. Robert enseñó que adaptarse era más importante que resistir. Sus métodos se ajustaban a cada contexto, mostrando que la verdadera riqueza no depende del dinero en sí, sino de la capacidad de aprender, innovar y tomar decisiones estratégicas. En sus momentos de silencio, Robert reflexionaba sobre su camino, desde el niño curioso de Hawái que vendía galletas, pasando por la guerra de Vietnam, los primeros negocios, los fracasos y finalmente su imperio educativo. Cada etapa le enseñó algo vital. La riqueza comienza con conocimiento, valentía y la capacidad de pensar diferente. Más allá del dinero, Robert dejó un legado humano. Millones de personas aprendieron a cuestionar el sistema, a tomar riesgos inteligentes y a soñar en grande. Su enseñanza más importante no era cuánto dinero ganar, sino cómo pensar, cómo planificar y cómo actuar para crear libertad financiera y transformar vidas. La historia de Robert Kiyosaki no termina con un libro ni con un negocio exitoso. Su historia vive en cada mente que ha inspirado, en cada persona que ha tomado control de su destino financiero. Desde Hawái hasta el mundo entero, su vida demuestra que la riqueza verdadera no es solo dinero, sino educación, coraje y la capacidad de transformar sueños en realidad. Y así, el niño curioso que miraba el océano se convirtió en un símbolo eterno de libertad financiera.